La gran mayoría de los seres vivos y especialmente los organismos eucarióticos son capaces de utilizar algún mecanismo de reproducción sexual a lo largo de su ciclo vital, aunque propiamente no podemos hablar de reproducción sexual en organismos como las bacterias. Sí podemos decir que mediante la conjugación hay transmisión de material hereditario de un organismo a otro. El proceso mediante el cual dos células provenientes de individuos distintos se unen para generar un nuevo es lo que llamamos fecundación. Pensemos y reflexionemos sobre la fusión celular, que es una de las dos bases de la reproducción sexual. Supongamos que cada individuo donará a sus hijos todo el material hereditario que posee. Como el nuevo individuo proviene de la fusión de dos células, tendría el doble de cantidad de ADN que sus respectivos padres y sus hijos el doble de él, y así sucesivamente. Bueno, solo para recordar que la mitosis es realizada por células somáticas, que son las células del cabello, la de la piel y todo ese tipo de células. Y la meiosis, de la que vamos a hablar el día de hoy, es realizada por células de línea germinal, las cuales son los óvulos y los espermatozoides. Meiosis, qué palabra tan divertida con tantas vocales. Bueno, la meiosis, del griego meos, mitad o disminución, es una parte realmente importante de la biología humana y la biología de muchos otros organismos que tienen reproducción sexual. La meiosis es la formación de óvulos y espermatozoides en los organismos con reproducción sexual. Las células del cuerpo son diploides, es decir, que contienen dos juegos de cromosomas, uno de cada progenitor. Para mantener ese estado, el óvulo y el espermatozoide, que se unen durante la fecundación, debe ser haploides, lo que significa que cada uno debe contener un único conjunto de cromosomas. Durante la meiosis, las células diploides replican su ADN seguido de 2 rondas de división celular, produciendo 4 células sexuales haploides. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de la meiosis? Es que de una célula normal, o sea, de una célula diploide, 2N de diploides, se reproduzca o se crea 4 células, pero que van a ser haploides. ¿Qué significa esto? Que en cada célula normal van a haber 46 cromosomas y en cada una de las células hijas van a haber 23, o sea, la mitad de cromosomas. Para entender el proceso de la meiosis, tenemos que hablar del ciclo celular, el cual se refiere a todas las actividades que realiza una célula antes de iniciar la meiosis, que es la interfase. La interfase es una etapa del ciclo celular en la que se llevan a cabo un gran número de procesos. Está dividida en 3 fases y una de ellas es la S, en la que se realiza la duplicación de los cromosomas y consiste en que cada una de ellas hace una copia de sí mismo, por lo que están formadas por 2 cromatidas, hermanas idénticas, unidas por el centrómero y tienen la apariencia de fibras a la que se les conoce como cromatidna. También durante la interfase se duplican los centriolos, o sea que su función es intervenir en la división celular y permanecen juntos cerca del núcleo. Posteriormente se inicia la primera división meótica, continuando la intercinesis o la interfase, para dar paso a la segunda división meótica. Cada una consta de 4 etapas sucesivas que son la profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1, y continúa con la profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. En la meiosis 1 es la primera parte de la división. En esta fase más larga y compleja de la meiosis, en ella los cromosomas homólogos se aparean intercambios fragmentos de material hereditario. Se divide en 5 fases. La primera fase es leptoteno, la segunda fase cigoteno, la tercera fase panquiteno, la cuarta fase diploteno y la quinta fase diacinesis. En la fase leptoteno, los cromosomas se condensan y se hacen visibles. Se observa que los cromosomas están formados por una larga hebra unida por los extremos a la envoltura nuclear.
Cada cromosoma está formado por dos cromátidas estrechamente unidas, que no serán visibles hasta el final de la profase. En la fase cigoteno se inician la sinapsis o apareamiento gen-ágen entre los dos cromosomas homólogos. En general, la sinapsis comienza con los extremos y se extiende a modo de cremallera a todo el cromosoma. Cada par cromosómico resultante de la sinapsis se denomina equivalente. También recibe el nombre de tetrada, puesto que cada cromosoma está formado por dos cromátidas hermanas. En la fase panguiteno comienza cuando se completa la sinapsis en todos los cromosomas. En esta fase, los cromosomas homólogos están estrechamente unidos, lo que permite el encruzamiento cromosómico, proceso mediante el cual se intercambian fragmentos de ADN mediante cromosomas homólogos, es decir, entre cromátidas no hermanas, en un bivalente. Como consecuencia, en este proceso se produce una recombinación genética del material hereditario. Los puntos en los que tienen lugar los encruzamientos no serán visibles hasta la siguiente fase. En los cromosomas humanos se suele producir entre 2 y 3 cruzamientos en cada bivalente. En la fase diploteno comienza con la separación de los cromosomas homólogos. En cada bivalente se observa que los cromosomas homólogos de los bivalentes están unidos mediante uno o más puntos, denominados quiasmas, que corresponden a los puntos en los que se han producido los encruzamientos. En la diacinesis, los cromosomas se condensan, aumentan el grosor y se separan de la envoltura nuclear. Se observa que cada bivalente está formado por 4 cromátidas. En cada bivalente, las cromátidas hermanas están unidas por sus centrómeros, y las cromátidas no hermanas que se han cruzado están unidas por las guías. Mas los demás fenómenos que se producen en esta fase son los mismos que tienen lugar durante la profase de la mitosis. En la metafase 1 es la fase que sigue a la profase 1. En ella, los cromosomas que les comentaba antes desarrollan unas estructuras filamentosas llamadas uso mitótico o uso acromático, que se unen a las zonas centrales de los cromosomas, o también llamados centrómeros. De igual modo que en la mitosis, en esta fase vemos cómo los cromosomas se sitúan en la parte central de la célula. En la anafase 1, los cromosomas emparejados se separan gracias a la acción de los centrosomas y del uso mitótico. De este modo tendremos la información genética para 2 células hijas con 46 cromosomas. Durante esta fase, el material genético vuelve a rodearse por la membrana nuclear. De hecho, si observamos una célula en este momento, encontramos 2 núcleos en lugar de 1. Además, el ADN vuelve a descondensarse en forma de cromatina. Durante la telofase también se produce la citocinesis, el proceso por el cual la célula progenitora divide su citoplasma, para así generar 2 células hijas. En la mitosis todo acabaría aquí, pero en el caso de la meiosis, las células hijas comienzan otro proceso de división, la cual es la meiosis 2. Una vez terminada la división meiótica 1, se procede una breve interfase en la que no hay síntesis de ADN y los cromosomas se descondensan un poco, pero enseguida se condensan de nuevo y empiezan la segunda división, que es similar a la mitosis. La profase 2, en esta fase desaparece la envoltura nuclear de las células hijas obtenidas en la meiosis 1 y el ADN se vuelve a compactar en forma de cromosomas. En la metafase 2, al igual que en la metafase 1, los cromosomas se disponen en el ecuador de la célula y el uso mitótico se une a ellos por los centrómeros. La siguiente es la anafase 2.
Durante esta fase, las fibras del huso mitótico se acortan separando las dos cromátidas hermanas que componen los cromosomas. Cada una de estas cromátidas es arrastrada hacia un polo de la célula. Por último está la telofase 2. En esta fase, los cromosomas se descondensan, vuelven a la forma de cromatina y se rodean de nuevo por la membrana nuclear. También se produce la citocinesis, es decir, la separación del citoplasma. Al final de la meiosis 2 ya se han obtenido 4 células haploides, perfectas para intervenir en la reproducción sexual y diferentes entre ellas, ya que como se ha visto durante la profase 1, los cromosomas homólogos se recombinan haciendo que cada una de las futuras células tengan diferentes alelos para según los genes. Esta es una fantástica forma de barajar los alelos, favoreciendo la variabilidad genética y por ende aumentando la probabilidad de que la descendencia logre adaptarse a un cambio en el ambiente. En las células sexuales o gametos ocurre un proceso especializado de división celular, la meiosis, determinante para la variabilidad genética y sexo biológico en humanos y otras especies. Los cromosomas son las unidades claves en este proceso ya que contienen la mayor parte de la información genética de un ser vivo. La meiosis consiste básicamente en 2 divisiones celulares, cada una con 4 fases. En la profase 1 observamos la condensación de los cromosomas duplicados cuyo ADN ha sido replicado en la interfase. También tiene lugar la desintegración de la envoltura nuclear y los centriolos duplicados que extienden sus microtúbulos para alcanzar los cinetocoros de los cromosomas. En esta primera división meiótica son fundamentales el apareamiento de los cromosomas homólogos y el intercambio de genes equivalentes entre ellos, eventos denominados sinapsis y Krushinova respectivamente. En la metafase 1 los cromosomas homólogos se alinean en el ecuador de la célula y en la anafase se separan y se dirigen hacia los polos opuestos. En la telofase 1 se descondensan, se forma nuevamente la membrana nuclear y el citoplasma se divide resultando en 2 células hijas. En la profase 2 se condensan los cromosomas nuevamente, se desintegra la membrana nuclear y los centriolos duplicados se dirigen hacia los polos en cada una de las células hijas. En la metafase 2 los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula, pero esta vez las cromátidas hermanas se separan y se dirigen hacia los polos opuestos durante la anafase 2. En la telofase 2 se divide el citoplasma de cada célula resultando al final del proceso 4 células hijas haploides, que según este ejemplo madurarán hasta espermatozoides cada uno con 22 autosomas más un cromosoma sexual. En ocasiones no hay una adecuada disyunción de cromosomas durante la meiosis, resultando ocitos o espermatozoides con cromosomas adicionales o insuficientes. Aquí tenemos lo que llamamos trisomías y monosomías respectivamente. Sin embargo, se estima que la mayoría de estas y otras anomalías cromosómicas desencadenan en abortos espontáneos.